Pero, por favor, tomar en serio esas recomendaciones, porque es una cuestión de organización, de poner un orden. El orden es necesario. El orden no puede avasallar nunca el hecho de que nosotros pues estamos siempre dependiendo del Espíritu Santo y su mover, pues no lo podemos calcular en muchas oportunidades. Por esa parte, sí me alegro de que estemos desbordados, porque eso significa que realmente hay bendición, está llegando sobre nosotros y tenemos que estar muy agradecidos. Yo especialmente estoy muy agradecido. Bien, hoy quiero tratar un tema con vosotros que ya lo he tocado en otra ocasión, pero que sinceramente creo que hay una mayor necesidad a medida que pasa el tiempo. El tiempo se está agotando. Yo sinceramente creo que el tiempo no va hacia adelante, sino hacia atrás. Que estamos en una cuenta regresiva. Especialmente, y os lo indico para que lo sepáis, desde el mismo momento en el que el día 14 de mayo de 1948, ya en la Organización de las Naciones Unidas se firmó el decreto, por así llamarle, con el cual se cumplía una cuestión muy grande, muy hermosa, respondiendo a una pregunta que el Señor hacía. Dice, ¿nacerá una nación en un día? Bueno, ese día, 14 de mayo de 1948, nació de nuevo como nación Israel, como nación, como aquello que Ezequiel vio en el Valle de los Huesos Secos y profetizó sobre ellos y tomaron cuerpo. Lo primero que tomó aquellos huesos secos y esparcidos fue cuerpo. Se volvió a juntar hueso con hueso, la carne, los tendones, los músculos y la piel volvió otra vez a cubrir aquellos huesos secos, formando un cuerpo. Y luego, en una segunda fase, se sopló el Espíritu sobre él, pero esa parte en Israel no ha llegado y llegará. Por eso, a medida que estamos viendo los acontecimientos, es que son expectantes todo lo que está pasando en Israel, que recuerda que es el reloj profético de Dios, no es otro sitio, no hay otra manera de ver los tiempos, sino es a través del filtro de lo que esté pasando en Israel. Porque esa es la esencia de la profecía, lo que está pasando en Israel. Y está pasando que ya va tomando una forma definitiva, algo que vamos a ver y vamos a saber con toda certeza. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que estar alerta y atentos, porque antes de que ocurran esas cosas ya finales, ya definitivas, ya irreversibles, sabemos que va a haber algo que acontecerá con este proceso o proyecto, vamos a llamarle, proyecto de Dios tan especial, que a veces no es entendido, que no es comprendido, que se llama la Iglesia. La Iglesia. Muchas circunstancias nos indican, muchas, que estamos ya a punto de terminar nuestro periodo. ¿Cómo termina el periodo de la Iglesia? Desde Jesucristo, desde Pentecostés concretamente, hasta el final de la Iglesia, pues lo marca el arrebatamiento. O sea, Dios saca este proyecto especial que ha hecho con la humanidad, dándole la oportunidad a la humanidad entera. Recuerda, Juan 1, 11 y 12 es muy ilustrativo. Jesús vino a los suyos,
pero sabemos muy bien que los suyos no le recibieron. Pero en ese momento ocurre el mayor milagro para toda la humanidad. Y ya no, dice, bueno, los míos no me recibieron bien. Dice, pero ahora todo el mundo, el resto de la humanidad, los que no éramos llamados pueblo de Dios, y eso lo tenemos muy claro, vosotros no erais pueblo de Dios, pero ahora lo somos por Cristo. Bueno, se abrió la salvación para toda la humanidad. La pena es que se desperdicia diariamente esa gracia, esa misericordia, ese amor derramado de Jesucristo que dijo, bueno, no solo quiero a mi pueblo, a ese de Israel, sino que ahora quiero a todos. Pero se desprecia. Y la gente desprecia algo que para un israelita normal le cuesta un esfuerzo enorme. Digo esfuerzo porque aunque la ley es perfecta y es sana y es justa, sin embargo la carne, en la lucha permanente que se tiene contra ella, hace fracasar la ley. Y por eso nadie se puede salvar por la ley. Sin embargo, nosotros tenemos esas mismas luchas, y aún mayores o iguales. Pero, sin embargo, sabemos que tenemos la gracia, que de manera generosa, no solamente el Señor nos salva, sino que también nos sostiene, porque si no, nosotros no podríamos llegar al final de este camino. No podríamos. Pero estamos llegando a ese final. Y de todas las maneras, hay algo preocupante, algo que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar mucho. Hay mucha confusión en cuanto a la doctrina de la salvación, y lo he hablado en estas semanas atrás. Mucha confusión. Pocos, cada vez menos lo que yo estoy viendo, ¿no? Y observando, nos ceñimos a lo que dice la Biblia, porque cada uno le añade cosas. Y es terrible, y es básico. Llegando a una sola conclusión, es que el apóstol Juan en su primera carta dice en el último de los capítulos que el que tiene al Hijo, tiene, no sabe, no conoce, no es seguidor, no, el que tiene, y tener es tener como dentro de ti posesión al Hijo, dice, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es concluyente, es una conclusión irrefutable. Y por eso, donde estemos y como estemos y lo que pensemos, si yo tengo a Cristo, tengo la vida, porque ese es el regalo de la gracia. Y si no lo tengo, pues por más que haga, por más que me esfuerce, no tengo la vida, porque la vida solamente está en Jesucristo. La vida solamente está, como dice la Biblia, en la sangre, sí, pero no como piensan algunos los testigos de Jehová, no. En la sangre de Cristo está la vida, y Él, por el derramamiento de su sangre, nos ha dado esa vida, y vida abundante, y vida llena, y vida plena. Pero, ¿qué es lo que está pasando para que no disfrutemos esa plenitud de vida? Bueno, muchas doctrinas están siendo mal interpretadas y tocadas, como siempre, por el enemigo que no quiere que veamos la gloria de Dios en nosotros. Pero hay una específica que además no se toca demasiado, a pesar de que en este tiempo es lo que más se debería insistir. Bueno, por supuesto hay que insistir siempre, lo máximo es en la salvación. Pero después de la salvación es la santidad. Santidad. Porque estamos viendo con tristeza, con asombro, cómo denominaciones, y sabes que una denominación para nosotros en el mundo evangélico es como una parte de ese cuerpo de Cristo que se ha organizado, porque han crecido más o menos como nosotros. Nosotros ya hemos contabilizado, estamos contabilizando, ¿no? Pues 11 iglesias, 11 congregaciones, porque hay 2, sobre todo, que están ahí arrancando, y la última, pues, arrancando ya, pues, con un grupito pequeño, pero así empezamos todos, ¿no? Así empezó el Señor también, con un grupito pequeño, y fijaos la repercusión que eso tuvo. Bueno,
Esas denominaciones a veces se hacen tan grandes que al principio están dirigidas y controladas por el Espíritu Santo. Entonces se refuerza y se incrementa un concepto que es la koinonía. Koinonía es la comunión. Se hace la organización para poder llevar a cabo esa labor, porque claro, sin organización, pues a todos nos pasa, imaginados a nosotros, ¿no? Somos pequeños, comparados con esas grandes denominaciones, somos muy pequeñitos, pero sin embargo necesitamos una organización, una jerarquía, un orden, ¿no? Es necesario. Dios es un Dios de orden y ordenó todo. Todo lo que estaba en desorden, Él lo ordenó. A mí me maravilla cuando también nuestras vidas, que estaban en un absoluto caos y desorden, también nos está ordenando, ¿no? Y está componiéndolo todo. Bueno, pero ¿qué ocurre? El tiempo va pasando y entonces el espíritu de aquella organización, simplemente administrativa, simplemente para que no haya injusticia ni diferencia. Recuerda, esto viene desde el hecho, el libro de los Hechos ya anuncia que cuando los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús de Jerusalén, aquellos judíos que se reunían y que compartían todo, ¿no? y vivían prácticamente en una koinonía total, bueno, ahí ya en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 2, nos narra que ya hubo problemas. Porque, claro, había creyentes judíos, la mayoría, pero también había creyentes gentiles. Y ya decían, bueno, es que se prefiere a los creyentes judíos. Se quejaban los creyentes gentiles, ¿no? Y ya hubo conflictos. De tal manera que las organizaciones son algo muy delicado, muy delicado. Por eso, mira, yo te aconsejo, por favor, respetemos el orden, respetemos la jerarquía. Y la jerarquía no soy yo, quizás sea un eslabón más arriba, pero la jerarquía es el ujier, el que te está ayudando. Él es jerarquía en ese momento organizativa, y lo necesitamos. Bueno, pero eso se puede volver tan terrible y tan destructor que entra entonces en juego otra palabra, entra entonces en juego en griego, eclesía. La eclesía no, sino que llega un momento en que las normas, la organización, está por encima del Espíritu Santo. Entonces ya no es la comunión de los santos, de los hermanos, sino que es la organización lo importante. Y la organización, si no se maneja como debe ser todo en nuestra vida por el Espíritu Santo, se come la koinonía y se vuelve un rodillo que aplasta todo lo que hay a su paso. Bueno, eso ha ocurrido en estas denominaciones que os estoy diciendo antiguas y grandes, que perdieron de vista, y es evidente, no es una crítica, es una observación, perdieron de vista ya el Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, y ahora solamente es la eclesía, la organización. Porque ¿cuántos oímos decir a la iglesia mayoritaria que ellos, la iglesia, es la autoridad? No, la iglesia no es la autoridad es el Señor. Pero ellos lo afirman, pero a otros niveles, en estas denominaciones grandes y antiguas, pues pasa lo mismo, es la organización lo que cuenta. Y tristemente se ha dejado influir por las corrientes del mundo, teniendo ahora organizaciones eclesiásticas tan memorables y antiguas, que no las quiero nombrar ahora, pero aceptan casar parejas del mismo sexo, aceptan drag queens, ya ni siquiera homosexuales. No, un drag queen, que es la aberración, es una burla ya directa. Enseña a los niños, etcétera, etcétera, y esas cosas están pasando. Pero ¿eso a qué afecta? A la santidad. ¿Habrá gente salva allí? No lo sé. Porque si la gente salva admite eso, me parece a mí que no hay salvos. De hecho, los que son salvos se salen. Y ha habido divisiones en estas cosas, porque es imposible compaginar esa aberración con la santidad. Y recuerda,
El Señor dice que sin santidad nadie le verá. No tiene la más mínima esperanza de verlo, sin santidad. Es grave el asunto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Comenzamos. En Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Dice el versículo 10 que comprobemos, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Tenemos que comprobar qué le agrada al Señor. No le puede agradar que un drag queen esté enseñando a los niños y predicando en la iglesia precisamente sobre el amor. Claro, ellos creen que el amor, que Dios es amor y lo pasa todo, olvidando que sin santidad nadie verá a Dios. Bueno, y además de comprobar lo que es agradable al Señor, dice, y no participéis, por favor, de las obras infructuosas de las tinieblas. No podemos participar de eso. Más bien tenemos que exponerlas públicamente, eso es reprenderlas, no es gritarle. Algunos creen que reprender es gritar. Y gritar. No, no, es exponerlas. Diciendo, esto está mal. Esto no es así. Es un problema del idioma, por eso os he dicho, hay que estudiar un poquito. Cuando no entiendas una palabra, ya existen hace mucho tiempo los diccionarios. Y no estoy hablando solamente de diccionarios bíblicos, estoy hablando del diccionario del español, del castellano. Puedes ir, consultar el diccionario para saber qué significa una palabra. De tal manera que no podemos participar, y la Iglesia hoy está participando de las obras de las tinieblas. Ya, por supuesto, no lo está reprendiendo, no las está exponiendo, no se habla la verdad, sino que se participa y se deja entrar, y se ha dejado entrar. Mucha corrupción, mucha. Claro, hoy voy a hablar de algo que algunos recordarán tal vez, que son 6 áreas donde Satanás está sentado, gobierna, las dirige, las maneja. 6 áreas. Aquella vez y esta vez le llamaremos al mensaje 6 tronos, donde Satanás se sienta y gobierna. Por tanto, si es un trono es para gobernar. Dirás, algunos pues tampoco son muy doctos en la Biblia, ¿no? Y dirán, no, es que Satanás no tiene autoridad. Sí. Te voy a decir algo que dijo el propio Jesucristo. Hay varios pasajes, pero el que he elegido hoy es Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 30. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros. Estaba despidiéndose, recuerda. En Juan 14 es una maravilla ese capítulo. Bueno, todo el Evangelio de Juan, en realidad toda la Biblia, ¿no? Pero Juan tiene una especial connotación porque es un evangelio profundo, de una sabiduría profunda, pero al mismo tiempo es tan sencillo que hasta los niños lo pueden comprender. Y eso es maravilloso. Yo por eso, y siempre le aconsejamos a las personas que están empezando de nuevo, dice, por favor, lee el Evangelio de Juan, porque su profundidad llega hasta el máximo. Sin embargo, cualquiera lo entiende, hasta los niños lo pueden entender. Bueno, y ahí dice el Señor, despidiéndose, dice, porque viene el príncipe de este mundo. Y algunos dirán, pero no es Jesucristo. Y te tengo que responder, no. En todo caso, Jesucristo sería el rey. Pero Él mismo está diciendo, yo ya no voy a estar con vosotros físicamente, porque ahora que ya me voy a ir otra vez, va a venir con todo el príncipe de este mundo, pero ya estaba, a él le atacó constantemente. Recuerda, desde su nacimiento mismo, Satanás, el príncipe de este mundo, le atacó y le atacó y le atacó. Hasta que pensó que en la cruz lo había derrotado. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que esa fue su derrota, ¿no? Pero el príncipe de este mundo, reconocido por Jesús, ¿no? El príncipe de este mundo, el que manda en este mundo, el que gobierna en este mundo. Y él
nada tiene en mí. Por tanto, claro que hay sitios y está gobernando el mundo y hoy vamos a ver áreas delicadas, áreas fundamentales en las cuales Él se está asentando. Sin salirnos del libro de los Efesios, en el capítulo 6, leemos a partir del versículo 10 la naturaleza de nuestra lucha. Por tanto, tenemos que estar alerta a eso porque ahí es donde se nos está gobernando. Incluso a la Iglesia, por eso os hablé de esta triste realidad de que grupos grandes, asentados y estabilizados de cristianos se han entregado totalmente a esto. Bueno, dice Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, qué buen consejo, y en el poder de su fuerza, de la suya, porque la nuestra poco llega o casi nada. Y nos da el consejo que ya conocemos muchos y que es un tema que hemos también tocado, y aparte que dice: vestíos de toda la armadura de Dios. O sea, quiere decir que tenemos algo que nos puede fortalecer y cubrir contra ataques, la armadura, para que podáis estar firmes contra las asechanzas. Asechanzas. Esta es una palabra que, si no la entiendes, deberías también acudir al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, porque no es acechanzas. Acechanzas con C es una cosa y asechanzas con S es otra. ¿Comprendes? Y aquí dice asechanzas. Y asechanzas es un plan perfectamente trazado y elaborado para tu destrucción. No es una sorpresa que te puede dar el enemigo, que también a veces acecha. Pero acechar es como estar escondido, ¿no? Como estar ahí agazapado y de repente saltar sobre la presa. Pero acechar es un plan perfecto. Y fíjate si no hay ninguna sorpresa, si no tiene ningún elemento de sorpresa, que las asechanzas ya están escritas en forma de leyes. En nuestra nación, aquí en España y en casi todo el mundo, sus planes escritos. Voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y son planes escritos o asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, no es una lucha física, aunque físicamente lo vemos reflejado y manifestado, pero en realidad, detrás de las personas está una verdadera corte de organización también maligna. Satanás también está organizado. Fíjate si tiene principados, tiene potestades, tiene gobernadores, tiene príncipes, tiene una organización también. Y él está gobernando esa organización porque quiere, recuerda, destruir. Él solo viene para hurtar, matar y destruir. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Claro, nuestra esperanza es que la siguiente parte del versículo, el Señor dice: pero yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis además en abundancia, en plenitud. Bueno, por tanto, dice, Él nos ha dado una equipación, ¿no? Que no es lo que yo voy a hablar hoy, esta equipación, hablaré en otro momento. Dice: tomad toda la armadura de Dios. Hay algo que nos ha preparado para que podáis resistir en el día malo. Resistir tampoco es aguantar. Una resistencia es también una lucha. No es lo que me echen. Algunos cristianos somos tan modestos que dicen: no importa lo que me hagan.
Pero es que aquí no está diciendo que resistir es aguantar hasta que ya no puedas más. También mira en el diccionario de la lengua española qué significa resistir. Por ejemplo, aquí tenemos dos zonas por ahí, por el Levante, que se llaman la resistencia de Numancia. ¿Pero qué hicieron los numantinos? Luchar. Hasta que los vencieron, pero se resistieron. No aguantaron hasta que los acabaron, no, resistieron. O sea que te está diciendo lucha. Eso es resistir. Con la ventaja de que tú sabes que vas a ganar. Que nosotros vamos a ganar. Por eso hay que resistir al diablo, porque él huirá de nosotros. Pero, claro, tenemos que estar en orden. En orden. Y dice, habiendo acabado todo, estar firmes, de pie. No me venció. Estás pues firmes, solo lo voy a leer, pero un día lo voy a detallar, aunque no es difícil de entender. Ceñidos vuestros lomos, quiere decir como una faja, como un cinturón, pero no era un cinturón como los que usamos ahora, era una auténtica faja. Tenía que cubrir los riñones, tenía que cubrir también en la lucha heridas en el estómago y después viene la coraza, pero ese cinturón era muy importante. Bueno, y además lo relaciona con la verdad. Vestidos de la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, o sea, con la urgencia y necesidad de comunicar el Evangelio. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque bueno, algún área puede fallar, pero si tienes el escudo de la fe, con el escudo te puedes defender, aunque haya fallado un poco la coraza, aunque haya fallado el cinturón, pero con el escudo te defiendes. Por eso dice, lo cubre todo, ¿no? Es la fe, la fe. Con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, o sea, dardos son flechas de fuego, ¿no? y vienen, y el escudo de la fe las va a repeler todas. Y tomad el yelmo de la salvación, y esto ya sabéis, es muy importante, el yelmo está en la cabeza, y por eso he repetido en estas últimas semanas, por favor, la salvación entra por la cabeza, por tu mente, que tiene que estar bien amueblada, y tienes que aceptar las verdades de Dios, y tu mente las acepta, inmediatamente se van a ir a tus sentimientos, a tus emociones, y por tanto, a continuación, ¿a dónde van? A tus acciones. Porque el alma, la psiquis, es mente, sentimientos y voluntad. Ahí llegamos por hoy. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Con qué derrotó Jesús a todas las asechanzas de Satanás cuando iba a comenzar su ministerio? Pues le dio 3 espadazos, plin, plan, plan, con la palabra de Dios. Y nosotros hacemos lo mismo y podemos hacer lo mismo. Bien, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. No le des órdenes a Dios, por favor. Y lo digo porque es que yo oigo mucha gente y le da órdenes a Dios, pero qué atrevimiento, qué osadía, qué ignorancia. Suplica. Suplícale a Dios, no le des órdenes a Dios. Por favor. Porque esa es la última moda, darle órdenes a Dios. Triste, por eso estamos en baja. Y esa súplica en el Espíritu, dice, y velando con ello en toda perseverancia, y vuelve a decir, y súplica por todos los santos. Bien, una vez conocido eso, nosotros tenemos que ahora conocer, y voy a volver a insistir sobre las áreas en las cuales indudablemente está gobernando
y por tanto ha tomado posesión de algo que recuerda le correspondía ¿a quién? A Adán y Eva. Y que va a volver a tomar Cristo. Porque el primer área por el que voy a empezar es el ocio. El ocio está relacionado con la diversión. Pero recuerdo hace un par de semanas creo que hablé de que hay algo que está dentro de nosotros, que es el gozo del Señor, y que se manifiesta, o sea, que en alegría, o sea, que la alegría y el gozo son primos, van juntos, pero no son lo mismo, porque el gozo está por dentro, y la alegría y la fiesta está por fuera, y vamos a tener una gran fiesta, evidentemente, cuando veamos al Señor. ¿Recuerdas Apocalipsis? Bueno, os he prometido que voy a hablar de Apocalipsis pronto, pero encontramos el primer cuadro que es que ahí estaban en una alabanza en el cielo, algo increíble, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, como aquí casi era la CCI, ¿no? Es que tenemos aquí un batiburrillo, pero hermosamente unido por el Espíritu. Y ahí todos alababan al Señor y expresando el gozo. Bueno, pero al tomar el trono Satanás, porque es el príncipe de este mundo, el ocio, que sería la alegría, ¿no? El estar contento, pues lo ha destruido y nos impide pensar en el futuro y nos impide pensar en la eternidad. Míralo detenidamente, la gente que se mete en el ocio y que solo piensa en la diversión. Ayer mismo lo veía en la televisión, qué pena este país de España. Me asombro y me aterrorizo de los valores tan fatuos que tenemos en España, hablo en general, ¿no? Solo hay diversión en su mente, no hay otra cosa. Y se está olvidando algo muy importante. En Proverbios, en el capítulo 6, versículo 6, dice, ve a la hormiga, o sea, mírala, ve a la hormiga, y da un título que lamentablemente se ha establecido por causa del propio Satanás y de su manejo de las cosas, dice, oh perezoso. Todo aquel que vive de una ayuda social y no busca otra cosa, es un perezoso. Si hubiera unos cuantos, no sería preocupante, pero es que ahora hay unos cuantos que trabajan y el resto buscan la pereza. Y hay una advertencia muy fuerte para el perezoso. No sé si a alguno de por aquí le puede afectar el asunto. Espero que no. Mi impresión es que no. ¿Sabes por qué yo tengo una impresión positiva y buena? Porque, aunque no estoy detrás de ello, ni lo miro ni siquiera de semana en semana, conozco vuestros diezmos y ofrendas. Y eso no proviene de un pueblo perezoso, para nada, sino de un pueblo trabajador. Y en eso os felicito. Pero bueno, como siempre tendréis algún primo, perdón, perezoso. Le dice al perezoso que mire cómo trabajan las hormigas, que mire sus caminos y sé sabio. Hablando de las hormigas, dice, la cual no teniendo capitán ni gobernador, fíjate, sin organización, ninguna. Sin embargo, perdón, ni señor, dice, preparan en el verano su comida y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Característica del perezoso, duerme y duerme y duerme. A todos nos gusta dormir, ¿cómo no? Pero no permanentemente, ¿no? ¿Recordáis? Hay aquí
este que yo a veces uso como ejemplo porque es muy significativo y muy gracioso, José Mota, uno de sus personajes está descrito aquí en Proverbios. No sé si se inspiraría en él, pero es tal cual, ¿no? Es perezoso. Y duerme. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y describe un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. No ha hecho nada, pero está todo el día así. La advertencia, y creo que entre nosotros, si hay alguno, por favor, darle una colleja aquí ahora mismo. Así vendrá tu necesidad como caminante, o sea, llega caminando, tu necesidad. Dice, y tu pobreza como hombre armado. Porque ahora todo es ocio. La gente no piensa más que en ocio, en baile, en música. Comentaba esta semana Quique, hablando ahí en casa, que hay un cantante, no le voy a hacer propaganda, que ha vendido y requete vendido cada concierto que da. Estará muy bien para él, pero a mí me parece lamentable. Lamentable, ¿eh? Absolutamente. Anchín me está mirando raro porque él trabaja para uno de los cantantes. Pero tú sigues trabajando, no te preocupes. Y Dios te provee a través de eso. Pero quiero decir, como la sociedad en general, solo piensan en eso, en el ocio. El cine se vuelve algo obsesivo. Ya ni te cuento el Internet. Eso es un capítulo aparte y lo hemos hablado aparte, ¿no? Internet es que cómo tiene cautivada absolutamente a esta generación, incluso a los mayores, ¿eh? A la anterior, y si no se remedia, también a las futuras. Pero hay otra cosa muy importante, deportes de competición, por ejemplo. Es que hay gente que yo la veo que es que discuten y se llegan a pegar. Esta semana pasada hubo una pelea casi a muerte entre aficionados de un equipo y de otro. Es un problema, porque la gente está obsesionada. Pero recuerda, ¿quién quiere que esté esto funcionando para distraer, para que no pensemos en nuestro futuro, no pensemos en la eternidad? Pues Satanás, y gobierna el ocio. ¿Aficiones? Si ahora, por ejemplo, tú eres un aficionado a la filatelia, ¿sabes lo que es la filatelia? Al diccionario español. Coleccionista de sellos. Los domingos en la Plaza Mayor es cuando funciona este negocio. Y tú, en lugar de estar aquí, eres filatélico, te gusta tanto tu afición a los sellos, que en vez de venir a adorar al Señor como tienes que hacer, te has ido a la Plaza Mayor a comprar o a cambiar sellos. Eso es un problema. Has cambiado la gloria de Dios por los sellos. Porque todas estas cosas están cambiando la gloria de Dios por estas cosas. Las vacaciones pueden ser un problema. Claro que lo es. Y cualquier otra forma de distracción, que siempre vamos a tener una amplia oferta para el ocio y para la ociosidad y para no buscar al Señor. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, habíamos dicho que era príncipe y ahora aquí Pablo le dice el Dios, en minúsculas, claro, de este siglo. Qué tremendo. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Y Cristo es la imagen de Dios.
Quiere decir, y si lees Romanos capítulo 1, lo vas a entender muy fácilmente, que por ser ingratos con Dios, por despreciar a Dios, Dios mismo, lo dice claro, entregó a la oscuridad a esta humanidad. Dios mismo entregó. Por tanto, no te olvides, hay que tener gozo, pero eso no depende del ocio. Hay que divertirse. Bueno, creo que hace un rato yo al menos lo pasé muy bien, ¿no? Alabando al Señor. Y hay diversiones sanas. El compañerismo, la coinonía es una gran diversión. Es una gran manifestación del gozo que el Señor ha puesto en nosotros. Bueno, segundo, la rebeldía, anarquía, la desobediencia. Todo esto, recuerda, está afectando a la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. El libertinaje. En definitiva, significa que el hombre, el ser humano, se está gobernando a sí mismo. Es el paradigma, es lo máximo para el día de hoy. Pobres mujeres que creen que pueden sobrevivir solas. Es lo que están promoviendo hoy, que es 10, hace 2 días, ¿no? Que pueden vivir solas sin los hombres. ¿Pero qué es eso? y es lo que están... Pero esto es una idea que tienen muchísimas mujeres infectadas por algo terrible. Terrible. Somos complementarios y necesarios uno al otro. Pero no voy a entrar tampoco en profundidad en eso, pero es el hombre como ser humano se gobierna a sí mismo. Y por tanto, pues va contra todo lo establecido, contra todo lo normal, incluso lo natural, principalmente la familia y el Estado, que es la organización que todo país que se precie tiene que tener bien sano. Ya sabes cómo está el nuestro, está destruido, está infectado, envenenado. No sé qué va a pasar aquí. Te lo estoy diciendo en serio, no sé qué va a pasar aquí. Porque ¿sabes por qué la gente no sale más que unos pocos? Por el punto número 1. Se lo comentaba hablando con Freddy, mi cuñado, el otro día que fue nuestro aniversario de boda. Y bueno, tuvimos una comidita sencilla. Acabamos en nuestro centro comercial, es el que me corresponde, de nuestro barrio, ¿no? De nuestro pueblo, que es el Xanadu, famoso. Y no pudimos comer más que una hamburguesa en un sitio porque es que estaba abarrotado, pero lleno. Claro, yo miro, primero de mes. Terrible. ¿Cómo estaba aquello? Ocio. Ociosidad, ocio. Bien. Y claro, yo le decía a Freddy, digo, el día que esto falle en España, ahí sí hay una guerra. El día que la gente no pueda tomar sus cañitas, que no pueda salir de sus vacaciones, que no pueda... Ahí sí que hay una guerra. Pero claro, muy astuto el diablo y este gobierno procuran que eso no falte. Y ahí tienen controlado el segundo punto. Totalmente controlado. Y la gente va contra todo lo establecido. Y hoy el estado que tenemos es ridículo. No tiene bases ni fundamento. También, la rebeldía y esa anarquía y esa desobediencia que ha hecho que la gente se vuelque pues, en hechicerías, en astrología, en adivinación, en quiromancia, en todas las artes satánicas, brujería, que es destructiva. ¿Sabes que la palabra que se usa para esto
en griego es farmaquía, farmaquía. Y de hecho, en Colombia, ¿no? Cuando yo llegué hace ya bastantes años y veo, dice, droguería. Y ostras, aquí la venden. No, droguería viene de compuestos químicos. Es farmacia, farmaquía. Pero todo está relacionado. Y a través de un demonio que yo hablé hace mucho tiempo de ello, que se llama farmaquía, ¿no está controlando todo? Primero, nos controla las enfermedades. Las enfermedades, la mayoría de las veces, lo único que hacen es convertirnos en clientes perpetuos. Yo tengo ahí unas medicinas y dice, perpetuidad. Como que hasta que me muera tendría que tomarlas. Increíble, ¿no? Y bueno, pero ese es otro matiz que no quiero entrar. Pero la gente se ha vuelto obstinada también. Y todas esas cosas niegan que Dios es el Señor y que Él tiene el control. Todo eso va, porque el rebelde, y que eso sí, atenta absolutamente a la santidad, va contra el Señor, va contra todo lo establecido. Vamos a leer otro texto, en Santiago capítulo 3. Este texto es muy importante, muy interesante. Y no contrapone que uno pueda estudiar y deba estudiar materias o disciplinas en el mundo. Hombre, de hecho, los mejores científicos de la existencia de la humanidad o han sido judíos o han sido cristianos nacidos de nuevo. Nacidos de nuevo. No hay nadie más que haya hecho prácticamente nada. Hablo de saltos importantes de la humanidad. Bien. Y hay que estudiar, ¿cómo no? Pero con esta característica. Santiago capítulo 3 dice el versículo 14 hasta el 18. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, escucha bien, sino terrenal, animal y diabólica. Me has oído decir muchas veces que a medida que nos hacemos un gigante tecnológico, nos estamos haciendo un enano moral. Es que es así. Ahora que hay más conocimiento que nunca, resulta que hay más ignorancia que en toda la historia de la humanidad. Nunca ha sido el ser humano más ignorante. Les cuento un ejemplo porque es que yo me quedé... Es que no supe ni qué pensar. Llega una muchacha de estas que están adoctrinadas, que se llaman feministas, y dice que hay que ir en contra de los empresarios, porque es mentira que el empleo depende de los empresarios. Y dice, yo cuido unos gatitos, no dependo de los empresarios. Y esa persona, es que si te descuidas, la van a hacer ministra. O sea, que el trabajo viene de cuidar gatitos, no de los empresarios, de las empresas, de hacer cosas. Increíble. Increíble. Bueno, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, y no podemos negar que este avance brutal en la tecnología y en el conocimiento humano no crea más que esto, celos y contiendas. Dice, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero, por eso digo, estudiantes, no os desaniméis, tenéis que ser los mejores. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Pura. Después, pacífica, amable. La sabiduría, ¿no? Benigna. Parece el fruto del Espíritu, ¿verdad? Pero habla de la sabiduría. Llena de misericordia
y de buenos frutos. No hay incertidumbre, sin incertidumbre, ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Y el resultado, o sea, el fruto de justicia, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Según mi amigo Armando Alducin, que estudia muchísimo, dice que en los 6.000 años de existencia del hombre solamente ha habido 25 años de paz en el conjunto de la globalidad. 25 años de paz en 6.000, es ridículo, yo no sé ni calcular el porcentaje. Coloco micrófono. ¿Así? ¿Te gusta? Bueno. Bien. Porque, fíjate, el punto 2 es rebeldía, anarquía, desobediencia, y resulta que cuando viene la sabiduría de Dios, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es todo lo contrario. Bueno, y lo hemos visto en algunos momentos de la humanidad. Bueno, el tercer trono, asiento, que gobierna y que maneja total y absolutamente Satanás es la política. Política. No quiero despotricar contra nadie, aunque en el fondo me encantaría. Pero no. Porque la política la gobierna Satanás. ¿Recuerda? Jesús dice, ¿es el príncipe de este mundo? ¿Y Pablo? El Dios de este mundo. Hemos visto que cuando el gobierno y la religión se ponen de acuerdo, todo el mundo habla de la separación, ¿no? Pero se han puesto de acuerdo. Impiden el Evangelio, impiden la llegada del mensaje de salvación y se desata una ola de persecución. Cuando llegó la Reforma protestante, inmediatamente, bueno, la Reforma y la rebeldía de protesta, por eso es protestante, porque protestaba primero Lutero y después otros muchos, contra una injusticia tan grande de una religión católica que se había unido con el gobierno y hacía exactamente esto. Impedían el Evangelio y desataban persecución. Ahí se desató una persecución como nunca. Es que no os podéis imaginar. ¿Preguntáis por qué en España no tuvo calado la Reforma protestante? No lo quería decir, pero bueno, en el punto anterior, en el punto de la sabiduría del cielo, ¿recordáis que países centroeuropeos, como Alemania, como Suiza, como parte de Francia, como parte de Italia, como Reino Unido, como Suecia, como Noruega, como Finlandia, son los encabezados del progreso? Todos protestantes, todos evangélicos, quiere decir todos nacidos de nuevo. Y empezó una era de novedad, una era, pues, si es que lo dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y el fruto, recuerda, es haciendo paz. ¿Y qué ocurrió con la humanidad? ¡Pum! Despegó. Y despegó con sabiduría. El estudio, porque antes era ignorancia absoluta, se combinó con la sabiduría de lo alto y esa combinación fue una bomba. Y estamos hoy viviendo, toda la humanidad viviendo, y hasta los que nos están invadiendo y destruyendo este proyecto. A eso sí les gusta que les subvencionemos. Pues eso mismo es fruto de aquello, de una revolución auténtica que se produjo. Y se separó definitivamente el Estado y la religión. Y progresaron. En España fue terrible la persecución y la matanza. No te puedes hacer idea de la cantidad de personas. Esta Biblia que tenemos en nuestras manos
fue escrita por dos españoles, un español y un revisor español, sevillanos, o de, no sé si eran cartujos, pero no eran exactamente sevillanos, pero españoles. Pero ¿saben dónde tuvieron que hacer esto? Fuera de España, en Inglaterra. ¿Por qué? Porque la matanza de todo lo que no fuera el orden establecido fue tremenda. Yo cuando vamos a Israel y los judíos, claro, se quejan de la matanza, que por cierto en Alemania son de las cosas que os digo, cuando la eclesía se come la coinonía, se acaba el amor. Y aquel rodillo alemán fue tremendo. Yo, claro, cuando lo veo desde el punto de vista bíblico, pero ¿qué pasó? ¿Qué pudo ocurrir en una nación donde esta verdad, la justicia de Dios era clarísima? Bueno, son las cosas que tenemos los seres humanos. Sin Cristo. ¿Y qué ocurrió? En Alemania, eclesía se comió a coinonía. Y las organizaciones que son buenas. Tú sabes que en Alemania, por ejemplo, tú entras a trabajar en una empresa grande y cuando te están haciendo el contrato puedes decir, apárteme el diezmo y se lo envía a esta denominación, que tienen oficinas que se cruzan información. ¡Qué maravilla! Pero luego no creen en un sistema, pero no hay vida. La frialdad es impresionante. Eclesía se comió a coinonía. Bueno, y hay persecución. El gobierno debe ser teocrático, o sea, si Dios gobierna, es lo que estamos esperando cuando todo el mundo, incluidos los buenos católicos, empiezan a rezar y diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Es teocracia, es Dios gobernando y va a venir, la menor duda. Y ya lo siguiente, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es que eso es impensable hoy. Impensable. Bien. Todo lo demás es diabólico. ¿Sabes que el mayor problema que tuvo Israel fue cuando pidió rey? Un día dijeron, no, si los demás tienen rey, nosotros queremos rey. Y Dios le dijo, bueno, te vas a hinchar de rey. Bueno. Y la política, y esto lo vemos con una claridad meridiana, asombrosa, porque Satanás ha logrado controlar y engañar con las 5 libertades básicas que la misma sociedad política promulga. ¿Cuáles son? La religión, la controla, el derecho de reunión, lo controla, la libertad de expresión. Hoy, estáis en España, ¿no? Y algo os enteráis de lo que pasa aquí y de cómo está esto así. Mira, la religión, como se lleva muy bien, se han unido y todavía, aunque sean socialistas y todo esto, les da igual. Ya sabes que por el interés te quiero Andrés, ¿no? Y como tienen ahí sus convenios. Y gracias a Dios, yo se lo decía al Señor esta mañana, gracias a Dios, por una parte la ventaja que tenemos es que ni saben que existimos. Porque si se dan cuenta un día que existimos van a venir por nosotros, pero es que no le importamos nada. Y nosotros tenemos que seguir a lo nuestro, ¿no? Pero bueno, la libertad de expresión. Hoy en España alguien, y pongo como ejemplo del sitio donde vivimos, ¿alguien cree que hay libertad de expresión? Absolutamente no. La libertad de prensa. Y algo que gobierna, que es la protección que tiene que tener el Estado para los ciudadanos, porque con ella, recuerda, a los ociosos los maneja y a los demás se lo quita.
manejan perfectamente porque eso está siendo un sistema altamente religioso. Pero vamos con el cuarto trono, que tiene que ver con lo que también maneja Satanás, incluso mezclado con la política, pero son, en cuarto lugar, las religiones falsas. ¿Cuánta cantidad de religiones hay? Porque Satanás, en definitiva, está buscando que le adoren a él. Se lo buscó a Cristo mismo. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿no? O sea, que él está buscando siempre adoración. Entonces, cada religión que se ha inventado, y tú dirás, pastor, nosotros somos una religión, estás equivocado. Si tú crees que es una religión, creo que no estamos bien. Algo te ha fallado ahí en tu mente. Porque nosotros no somos ninguna religión. Somos una organización porque somos muchos, o X, pero no somos una religión. Aunque nos digan religión evangélica o religión protestante, pero eso es una denominación que dan los de fuera. Para ti, tienes que saber que tú no perteneces a ninguna religión, tú le perteneces a Cristo. A Cristo. Y todos los que le pertenecemos a Cristo porque sabemos que Él nos compró y por tanto somos propiedad suya, y si nos reunimos, bueno, tenemos una organización eclesiástica. Que recuerda, yo desde que antes de comenzar el ministerio, cuando estaba preparándome para el ministerio, este mensaje lo oí, lo escuché y se me quedó grabado en mi mente y dije, por favor, Señor, que nunca nos pase esto. Que la coinonía, que la comunión, que la hermandad, que la unidad que tiene que haber entre nosotros nunca se lo coma la organización. Nunca. Porque sería lamentable. Pero cada religión que sale, el personaje principal es Satanás. En forma de demonios, por ejemplo, budismo, un tipo gordo, pero le adoran a él, a una imagen. Y recuerda en Éxodo capítulo 20, dice, no te harás ninguna imagen, ni semejanza. De nada. Ni de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es más, dice, y no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y una advertencia, porque yo soy Yahweh, celoso y fuerte. Y voy a visitar esa maldad hasta la tercera y cuarta generación. Dice, porque eso es aborrecerme. Pero también sigue diciendo ese mandamiento largo, por eso lo quitaron del catecismo, porque es muy largo, los niños no se lo iban a aprender, ¿no? Pero hago misericordia. ¿Sabes por qué somos salvos? Tito capítulo 5, por su misericordia. Y hago misericordia a millares, o sea, incontable, a todos aquellos que sí me obedecen. Amén. Por eso nosotros recibimos mucha misericordia, porque la misericordia es obedecer, obedecer, obedecer. Bien, falsas religiones porque Satanás quiere ser adorado. Entonces tenemos un grupo que son el ocultismo, toda la parte esa que ya la mencionó antes, la hechicería, la brujería, la cartomancia, la quiromancia, no sé qué, todas las mancias esas. En definitiva, están negando la soberanía y la existencia de Dios, del Dios de la Biblia. Porque buscan otros dioses. Y recuerda, es muy grave, muy grave. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces hay gente que está en toda esa área, por ejemplo Cuba, por ejemplo Haití. Hablo como grupos generales. Hay cristianos en Cuba, hay cristianos en Haití. Como ahora Venezuela, como muchos países, sobre todo del área africana y de Latinoamérica, su religión real es el ocultismo. ¿Mezclado con el catolicismo? Sí. Claro. Recuerdo que cuando llegué a Venezuela, pues al principio teníamos que contratar gente, entonces hasta que yo contraté una persona que hiciera ese trabajo de manejar el personal, pues lo tenía que hacer yo todo.
Y recuerdo que me sacaron, y como a la tercera o cuarta vez que vi lo mismo, cuando abría su cartera para hacer la afiliación de los nuevos trabajadores, veía que había una misma estampa, una estampita. Y ya le pregunto, ¿y qué es eso? Y dice, ¿no sabe qué es esto? Y dice, no. Y dice, las tres potencias. Y digo, ¿qué potencias son esas? El negro león, la Virgen de Coromoto y María Lionza. María Lionza. No, la otra potencia era ese que dicen que se aparece y hace milagros. No, no me acuerdo ahora ya, pero bueno, eso lo llevaba todo el mundo ahí. Hechicería, brujería. Tiene un nombre largo, ¿eh? Sí, el negro primero, sí. María Leonza, ¿y el otro cuál es? Ese que hace que cura. Ese, José Gregorio Hernández. Todo el mundo llevaba eso. Y digo, qué extraño, ¿no? Y bueno, yo en aquel tiempo, sabes que yo recibí a Cristo en Venezuela, o sea, cuando estoy hablando de esto y empezando, yo no tenía ningún discernimiento espiritual, porque fue casi al final de mi periodo en Venezuela que yo recibí a Cristo. Y empecé a entender. Pero en aquel momento, aún como católico de aquí de España, me sorprendió aquello. Y ya pregunté quién eran estos personajes y digo, pues son de la brujería. Me pareció raro. ¿Qué eran? Es que justo alguien hace algo. Ah, yo sí, de la otra brujería. Bueno. Hay otro gran grupo que es el evolucionismo, cientificismo. Hay una iglesia y todo que se llama de la cienciología y que están negando la obra de Dios. Como que Dios no hizo nada. Simplemente un día chocaron dos protones por ahí, no sabemos dónde, y de esos protones, aquí estás tú. Mira, qué guapos. Es la mayor estupidez científica y aberración científica que se pueda tener. Por eso, ¿recuerdas cómo Santiago le llama? Sabiduría. Ahora entiendes por qué Santiago era tan duro y dice, la sabiduría del mundo es animal. Es que son unos animales. Terrenal, porque solo de la tierra. Diabólica. ¿Entiendes ya, Santiago? Es absurdo. Pero el objetivo es toda esa religión, porque es se forma como un grupo que creen, ya, Dios no existe, ¿no? Es esto, es la ciencia lo va a resolver todo. Y la ciencia hace muchas cosas, ¿eh? Yo no estoy diciendo, por eso te decía, estudiante, estudia. Sé el mejor. Pero la ciencia no va a resolver todo. ¿Ayuda? Por supuesto. Si es que te lo vuelvo a repetir, los mejores científicos, los más grandes científicos, pero no uno que opera muy bien con una técnica que inventó otro, eso también es bueno, sino el que vale es el que inventó la técnica. O judíos o cristianos evangélicos. No busques más. Y no vas a encontrar fuera de ahí. ¿Será que Dios les reveló? ¡Claro! Dios reveló. Dios le dio la sabiduría de lo alto y la puso sobre el terreno. ¿Cómo no? Y eso es lo que ha ocurrido realmente en la historia. Bueno. Y hay un verdadero montaje religioso. La nueva era. Esa es otra área, bueno, no la voy a tocar. La nueva era es un poco pues, una mezcla de todo esto, ¿no? Creando nuevas religiones, el ser por uno mismo. Recuerda que es el propio gobierno, ¿no? Lo que se está buscando. Pero hay otra religión que se ha establecido, que es el hedonismo, con H, hedonismo. Placer sin límites del ser humano. Eso ahora tiene que ver con el ocio, tiene que ver con muchas áreas de nuestra vida. Y aún los cristianos podemos ser hedonistas.
Aún los cristianos somos hedonistas y solo buscamos el placer. Y cuando hay una cosa que no nos da placer, ¡ay! Enseguida se nos vuelve la piel de mariposa. ¡Ay! Cuando dice Pablo, no habéis resistido hasta la muerte luchando contra el pecado. Porque todo tiene que ser placer. Qué triste que en muchas iglesias se esté predicando este mensaje. No, tú no puedes, si eres un verdadero hijo de Dios, tú no puedes tener ningún mal, nadie te puede hacer nada, todo tiene que irte bien. ¿Cuántos años llevará esta gente, esos pastores, sin leer la Biblia? Sobre todo cuando llegan las cartas de Pablo, y no, esto es caca. Porque si leyeran un poco la Biblia dirían que nada de eso es cierto. Solo leen los triunfos y la historia de Israel. Ahora, si quieren ser israelitas, les va a tocar lo mismo que a los israelitas. Que vayan ahora. Que ya no estamos allí de peregrinación y comiendo bien y buenos hoteles, no, que vayan ahora. Que les va a tocar también eso. Bueno, pero el hedonismo, por favor, y digo, son cosas que están afectando contra la santidad. Hay iglesias ocultistas, directas e indirectas. Hay cristianos que piensan que la ciencia y el evolucionismo, que te salimos de algo, que lo piensan. Hay cristianos, o iglesias tipo nueva era, las hay, y cristianos hedonistas. ¡Puf! Que buscan el placer. Por supuesto. 5. La verdad que aquí no tengo que gastar mucho tiempo. Es la perversión sexual. ¿Lo sexual es malo? No. Si Dios lo creó. Estoy hablando de la perversión sexual, que es destruir la sexualidad natural creada por Dios mismo. Creada por Dios mismo. El oficio más antiguo de la tierra se llama la prostitución, ¿no? Eso destruye el adulterio, la fornicación, perversión sexual. Ese es su nombre y no tiene otro. Adulterio para los casados o casadas, fornicación para los solteros o solteras. Y con el mismo nombre de fornicación está la pornografía, que es el adulterio con los ojos, gráfico. Fornicación gráfica. Es impresionante lo que está haciendo la pornografía. Impresionante. Porque, bueno, ya no es el viejo amargado, soltero, o no soltero, sino ya que ni nada, que anda por ahí buscando a lo mejor prostitutas o ahora se puede entretener con el teléfono. No. Es que la pornografía, la fornicación gráfica está educando a los hijos sexualmente. Hasta el gobierno lo está reconociendo y lo están diciendo ellos, para que lo diga esta gente. Dios santo, ¿cómo tiene que ser el asunto? ¿Tú te has puesto a pensar eso? Yo cuando oigo esa noticia digo, Dios santo, ¿qué está pasando? Cuando esta gente que nos gobierna se alarman, ¿qué estará pasando realmente? Porque esto no tiene principios ni moral. Nada. ¿Qué estará pasando? Tremendo. Y el sexto, que ya llegamos al final, es maneja la economía.
Y aún si puede, afecta a la economía de la iglesia. Y lo hace. Iglesias que yo conozco sanas y santas se han dejado influenciar por el sistema satánico de las finanzas de Dios. Yo explico, y este año voy a explicarlo otra vez, cuál es el plan financiero de Dios para el pueblo y para los pastores. Es un plan financiero perfecto que ha hecho Dios. Bueno, es sumamente atacado. Y yo conozco organizaciones sanas y de mucha santidad, pero llegan a este punto, ¡pacat!, y se dan de cabeza contra la pared, porque manejan la economía al estilo diabólico, satánico, terrenal, animal, diabólico, y no según la Biblia. Menos mal que la salvación es en Cristo. Has oído muchas veces, ¿no? Esto que el que controla el dinero, controla el mundo. Y no hay ninguna duda sobre esto, de que la economía toda está manejada por un sistema satánico, controlando absolutamente todo. Sabes que vamos ya dando pasos y más pasos y más pasos hacia ese control total, que en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, nos dice que el que no tenga el sello de la bestia en su frente o en su mano derecha no podrá comprar ni vender. Economía manejada, manipulada absolutamente por Satanás. Ahora, hay una economía de Dios, que es la que tenemos que vivir las iglesias y la que yo me esfuerzo y empeño que viva esta iglesia. Y hablo de la CCI, la economía de Dios. Por eso cuando hablo de economía del cielo, del reino, a algunos les parecerá durísimo, pero no es durísimo, es biblicísimo, porque él no tiene ninguna duda. Pero ¿qué pasa? Que contradice contra las cosas que Satanás ha logrado infiltrar en la iglesia. Y ¿sabes una cosa que infiltró terrible? Terrible, terrible, la democracia en la iglesia. Confunde que los diáconos son los gobernantes de la iglesia. No, los diáconos son servidores. Los que pasan el trapo a las mesas. Ahí dice la Biblia, ¿no? Eso. Pasaban el trapo, limpiaban las mesas. Esos son los diáconos, no los jefes de la iglesia. Los jefes de la iglesia, ¿quiénes eran? Los apóstoles. Los que gobernaban y daban las instrucciones eran no los de la bayeta. Con perdón, oye, no se me vayan a ofender los servidores, ¿verdad? Sino los apóstoles. Hoy vete a decir eso en algunas congregaciones, que el pastor tiene que dar las instrucciones, pero por favor, si es un empleado ahí de cuarta, es que hay iglesias que lo consideran al pastor un empleado. Absolutamente satánico. Absolutamente satánico. Y claro, ¿cómo el pastor va a dirigir la economía de la iglesia? ¿Cómo se le ocurre a alguien? Cuando es clarísimo que los diezmos son de los pastores. Yo cuando oigo esa expresión de que el pastor se robó los diezmos, yo me quedo así diciendo, pero si yo leo en la Biblia que son del pastor, que son de los levitas, se está robando a sí mismo y encima lo meten en la cárcel por robarse a sí mismo. Esto ya sé que es el colmo. Pero porque es una eclesía. Que hay que hacer un orden, claro, pero las decisiones no las toma una junta. La junta presenta al pastor sus conclusiones, sus observaciones, y el pastor bíblicamente es el que dice sí o no, hágase o no se haga. Pero no es la junta la que manda. La junta tiene la obligación nosotros estamos trabajando así. A veces Emma misma viene y me dice que debo esto en caja porque pedí, y digo, pues allá tú, habla con el cajero, yo ya no llevo eso. Al principio sí, es que lo tenía que llevar todo. Es que entre los dos llegábamos, arreglábamos las cosas, ella tocaba la guitarra.
y dirigía la alabanza. Y luego llegó Cristina y ya eran 2 guitarras y 2 alabando. Luego llegó Pandereta. Todavía le llamamos Pandereta. que se cargaba un poco la alabanza, pero bueno. Pero así empezamos. Hoy ya tenemos una organización, ¿no? Pero en el fondo la responsabilidad es del pastor, del equipo pastoral, pero especialmente es mía. Es que no hay otra cosa. Que alguien me demuestre en la Biblia donde hay una asamblea que gobierna. No pueden encontrarla, pero lo aceptan. Porque saben que la economía mal manejada, y cuando no está bien manejada, está mal manejada, puede ser un arma, porque ya sabes que la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Y al principio todo comienza bien, si todo empieza perfecto. Si estas grandes denominaciones cuando empezaron, pues imagínate a la que pertenecía Spurgeon, por ejemplo. Hoy es un desastre. Pero, ¿qué debió de ser aquello? Una maravilla. Y así todo, el luteranismo. Hoy es nada. Y creo que saben, de referencias han oído el nombre de Cristo. Estoy diciéndolo en serio, ¿eh? Y empezaron bien, muy bien. Por eso yo le digo, Señor, por favor, que el final sea lo que vale. Porque sabes que es el concepto bíblico. Tenemos todo tergiversado. Y la Biblia dice claramente que es mejor el momento de la muerte que el del nacimiento. Evidentemente para morirse hay que nacer. Pero no es ningún mérito nacer. Un mérito es llegar a la muerte, al final de tu vida, y presentar un historial, un expediente. Por eso, bíblicamente, es correcto esperar el resultado. Es que el fruto es algo bíblico, no podemos negarlo. Pero el sistema económico, que además se conoce como el 666, ¿no? Va a controlar religión, política y, por supuesto, la economía. Y el diezmo, el plan financiero de Dios, como os he dicho, va a ser totalmente destruido. Ya pueden pasar, porque vamos a concluir en esta mañana nuestro mensaje. Cuídate en estas 6 áreas. Cuídate. Porque puedes estar participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Porque sin darnos cuenta podemos estar alentando los planes que tiene el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. Estamos luchando a veces contra la voluntad de Dios, imponiendo lo que es del mundo. Y lo que es del mundo es de Satanás. ¿Quiero decir con esto que nosotros no podemos tener una economía? Por supuesto. Y la economía bien manejada te llevará a sentir también alegría. ¿Quiere decir con esto que el tema sexual todo es malo? No, si Dios hizo una sexualidad correcta dentro del matrimonio. Tenemos a veces buenos directivos, dirigentes incluso de naciones. Mira, hay un ejemplo que la verdad yo, por lo único que me comprometo y afirmo es por la palabra de Dios y por Dios, pero caramba, lo que está pasando en El Salvador hace pensar, ¿eh? El hombre manifiesta fe, manifiesta principios bíblicos, manifiesta lo que uno quiere y espera, justicia. Lo está haciendo. Todo el mundo está muy preocupado, están aterrorizados porque los delincuentes están en la cárcel. Uy, qué cosa más mala que los delincuentes estén en la cárcel.
Sin embargo, yo también veo cómo ahora pues la gente camina tranquila por la calle, sin extorsionarla, sin matarla. Hay obras nuevas de infraestructura. Ahora, eso nadie habla. ¿Recuerdas? Vamos al punto 3. Satanás controla las religiones, el derecho de reunión, la libertad de expresión y la prensa. ¿Recuerdas? Él lo maneja. Entonces hace que la prensa y todos hablen horrores de que los presos delincuentes estén en la cárcel y no dicen ni media palabra de lo bien que está la gente ahora en El Salvador. Eso no les interesa, porque están trabajando para su padre, el diablo, para su rey, para su príncipe, para su Dios. Pero tú, como hijo de Dios, hija de Dios, y no solamente, repito, los que estáis aquí, sino tal vez alguien los pueda estar mirando por internet. Por favor, no sirvas a Satanás de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Sino que todo esto es una perversión y es un control que ha arrebatado Satanás al ser humano, a Adán y Eva. Todo esto lo tendríamos que estar haciendo nosotros, pero en pureza, en justicia, en santidad. Todo esto. Pero perdimos toda la hegemonía, toda la soberanía, todo lo perdimos. Hablo del ser humano. Y en Cristo Jesús, todos aquellos que se agarran a Él y a su palabra como un clavo ardiendo, no lo sueltan, les ha ido bien. Y les irá bien. Por eso dije, creo que en esta iglesia sois gente responsable, trabajadora, que ama, cuida su familia. ¿Tú que sabes lo grave que es atacar la familia? Dios es una familia que se ha reproducido en la tierra. Atacar la familia. ¡Ay del que lo está haciendo! Y sabes que es una destrucción. No quieren familias. Pero no participes de las obras infructuosas de las tinieblas. Si lo haces, creo que la presencia de Cristo en tu vida es cero. Porque la presencia de Cristo en tu vida significa la presencia del Espíritu Santo. Los cristianos pecamos, pero después de pecar nos sentimos peor que el ser más rastrero de la tierra. El que se complace en su pecado. Cero de cristianismo, cero de presencia, cero. Porque ante el mismo hecho, el que tiene al Espíritu, el Espíritu le redarguye y se siente mal. Bueno, al día siguiente lo vuelve a repetir, pero se vuelve a sentir mal y lo confiesa. Pero si no sientes nada, no hay presencia. Entonces, para poder ser ciudadanos del reino de los cielos, hay que vivir en santidad, porque sin ella, recuerda, nadie verá a Dios. Nadie. Y la santidad es cuando uno se aparta para Dios. Él nos aparta, porque hemos sido comprados, por tanto ya de aquí pasaste aquí.
Del reino de las tinieblas pasaste al reino de la luz. Eso es santidad. Porque santidad es apartado para un fin específico. Y hemos sido apartados para Dios. Eso es obra de Cristo. Tú ahí no pintas nada, más que te han pasado de aquí a aquí. Te pasaron del reino de las tinieblas por creer en la obra de Cristo al reino de la luz. Ya está, no haces más. Tienes que creer eso, claro. Pero luego las obras, ¿qué pasa con tus obras? Ese proceso de santificación. Tranquilo, pero no te confundas. La santidad a la que se refiere que nunca verás a Dios no es de la de tus obras, sino la que Dios te apartó. Yo esto lo digo con cuidado, porque algunos creen que entonces ya podemos hacer lo que queramos. No, es que si tú haces lo que quieres, no has pasado de las tinieblas a la luz. No aborreces el pecado. No te sientes gusano asqueroso por pecar. Entonces sigues en el mismo reino, el que controla a Satanás. Gracias, Señor, porque la santidad, ni siquiera eso depende de nosotros, porque tú mismo produces en nosotros tanto el querer. Y deseamos santidad y deseamos también apartarnos de las obras infructuosas de las tinieblas. Y deseamos apartarnos de las cosas de este mundo. Y deseamos no ser contaminados. Y deseamos con todo nuestro ser y nuestro corazón hacer tu voluntad y no la nuestra. Y deseamos, Señor, y aborrecemos todas las obras perversas de este mundo. Y deseamos, como niños, recién nacidos, la leche espiritual y también el alimento sólido de tu palabra. Sabemos que hasta el último instante la carne seguirá luchando contra nosotros, pero nosotros tenemos garantizada la victoria. Pero Señor, necesitamos en este tiempo, en estos momentos, en este transitar por la tierra, que también afirmes y reafirmes en nosotros la fe. Esa fe que por encima de todo, cualquiera de mis fallos lo va a detener, el ataque de Satanás. Por eso hoy levantamos el escudo de la fe. Hoy levantamos, Señor, la confianza absoluta en ti. Hoy levantamos, Señor, que creeremos todo lo que dices en tu palabra, pero solo lo que dice tu palabra, sin añadir y sin quitar. Y eso nos protegerá aún de nuestros fallos. De esos descuidos que tenemos en esa armadura que nos has dado preciosa. Porque dices que por encima de todo tengamos el escudo de la fe. Muchísimas gracias, bendito Señor, en esta mañana. Y queremos, Señor, seguirnos entrenando. Seguimos queriendo hacer ejercicio en alabanza y adoración. Porque nos encontramos a tu iglesia que en cuanto llega a la presencia, a tu trono, allá en el cielo, lo que vamos a prorrumpir y vamos a hacer es una alabanza, algo inimaginable, extraordinario. Pero Señor, queremos seguir entrenándonos aquí en la tierra y queremos seguir alabándote y adorándote con todo nuestro ser, con toda nuestra consciencia, Señor, y lo hacemos conscientemente. Y yo te pido, Señor, añadido a eso, por favor, permítenos hacerlo bien, tañir nuestro tambor, pero bien, tocar nuestros instrumentos, pero bien, cantar, pero bien, Señor, porque eso también ayudará a tu gloria. No solamente cantará nuestro corazón, sino que es nuestra boca que lo expresa, pero tiene que ser el corazón el que lo manifieste. Por eso, Señor, gracias por permitirnos adorarte. Gracias por permitirnos alabarte. Sabemos que la mayor entrega y adoración es la obediencia, es el sometimiento a ti, es el creerte a ti por encima de toda circunstancia.
Y hemos visto hoy estas áreas que tenemos que vivir con ellas, pero sabemos muy bien por quién están manejadas. Y siendo conscientes de eso, Señor, ayúdanos y enséñanos a cuidarnos, a cuidar nuestras espaldas, a cuidar nuestro caminar y nuestro vivir cotidiano. Bendito seas. Hoy vamos a levantar las manos. Levanta tus manos ahí hacia el cielo. Es un acto de rendición, es un acto de sumisión. Es decirle al Señor, mira, aquí estoy, me rindo ante ti y quiero, Señor, hacer tu voluntad. Así como se hace en el cielo, que también se haga aquí en la tierra. Sobre todo, Señor, cuando estamos viendo y comprobando cómo es todo lo contrario, todo al revés. No permitas que lo acepte nuestra mente. No permitas que infiltre y ensucie tu iglesia, Señor. Y permítenos una vez más adorarte. Y vamos a adorarle con todo tu ser.